Laboratorio 3 del curso de electricidad del vehículo, magnetismo y reloj indicador. En este caso hemos utilizado tres materiales, el ATES de electricidad, el multímetro y el inductómetro digital. En este caso, el análisis de una bobina en un relé, hemos determinado la resistencia que es de 80,9 ohmios y la inductancia con un inductómetro que es de 103,9 milihenrios. Y ahora, en el análisis de la bobina de un relé, podemos ver un circuito de conmutación de la bobina y un interruptor que nos da un voltaje interrumpido de 13,91 voltios y un voltaje pico de bobina de 97,43 voltios. El voltaje pico se produce justo en el instante en que se abre el interruptor y se interrumpe la corriente que circula por la bobina del relé. En ese momento, el flujo de la corriente que había generado un campo magnético de la bobina se corta abruptamente y el campo magnético colapsa rápidamente. Este fenómeno también es conocido como la fuerza electromotriz inducida, causado por el colapso del campo magnético de la bobina. Este pico de voltaje es mucho mayor que el voltaje de alimentación debido a la rápida interrupción de la corriente. Ahora continuaremos con el monitoreo con indicador de luz. Para ello, se observa el switch de dos posiciones, en la cual se determinó que 12 voltios es la fuente de alimentación del sistema eléctrico del vehículo y las tres que son normalmente abiertos y normalmente cerrados, la cual controla el encendido y apagado del dispositivo conectado, así como también la luz interior del switch. Ahora continuamos con el switch de tres posiciones, como bien se observa en la imagen. Bueno, el switch de tres posiciones tiene una posición B y una posición A, con un terminal común llamado C. Para ello, en la posición de apagado, el switch está abierto y no hay conexión entre el terminal común C, ya sea con A o con B. Por lo tanto, no hay flujo de corriente. En la posición B, en esta posición, el switch está conectada en el terminal B y el terminal común C. Esto permite que la corriente fluya desde la fuente a la carga conectada a B. También se prende la luz LED indicadora del switch. Ahora pasamos con la posición A. En la posición A, conectada con el terminal A y al terminal común que es el C, esto permite que la corriente fluya desde la fuente a la carga conectada. También se prende la luz indicadora del switch. El potenciómetro se encuentra en buen estado porque la suma de sus resistencias en los terminales AC y CB es de 10.709 kiloohmios y el valor nominal del potenciómetro es de 10 kiloohmios. Tabla de comparación para el voltaje medido de la señal en 5 posiciones del dial. La ecuación de divisor de voltaje se cumple en todas las posiciones del dial y las diferencias entre los valores experimentales y teóricas son mínimas. En general, el comportamiento del divisor de voltaje sigue las expectativas teóricas de manera precisa. Con ayuda del simulador Tinkercad se realizó la toma de medidas experimentales para alimentar una carga de un LED de 3.4 voltios, en el cual se utilizó 5 posiciones del dial para medir el voltaje en los divisores de tensión, tanto en la posición inicial, en la posición 1/4, en la posición intermedio, en la posición 3/4 y en la posición final. Con ayuda de la tabla de comparación y el gráfico lineal se determinó que la señal se vio menos afectada cuando la resistencia de la carga no supera el valor de la resistencia equivalente y es inferior a esta. Si el voltaje de esa señal se envía a una bobina de reloj indicador, los valores apropiados para la bobina van desde 1.25 ohmios hasta 5 ohmios. Gracias.